Hola, sean bienvenidos a este canal. En este video hablaremos resumidamente sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Una de sus principales causas fue la expansión del imperialismo y el colonialismo por parte de los europeos. También influyó el desarrollo de nuevas armas que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento. Hubieron anteriores conflictos que crearon una tensión geopolítica en Europa, como el conflicto franco-alemán, con el que Alemania había logrado anexionar Alsacia y Lorena, que pertenecían a Francia, quien en el siglo XX vuelve a reclamar el dominio sobre la región. También podemos mencionar el conflicto anglo-alemán, donde Alemania rivalizaba por el control de mercado con Gran Bretaña, quien lo dominaba, y el conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban el control de los Balcanes. En Europa se formaron alianzas entre algunas naciones, para que en el caso de un conflicto ya se tenían acuerdos militares. La Triple Alianza fue formada en 1882. En esta inicialmente se encontraban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindó su apoyo a la Triple Alianza y se puso del lado del otro bando, la Triple Entente, la cual fue establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Pero ¿cuál fue el principal detonante de la Primera Guerra Mundial? Fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el cual se produjo el 28 de junio de 1914. Ese día el archiduque estaba de visita junto con su esposa en la ciudad de Sarajevo, en la provincia de Bosnia y Herzegovina, que en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Fue perpetrado por un miembro de un grupo terrorista serbio. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro, Francisco José I, decide declarar la guerra en contra de Serbia, el 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se levantó en defensa de Serbia, y Gran Bretaña se unió a la causa, mientras que Alemania se posicionó en favor del Imperio Austrohúngaro, y así dio inicio a la Primera Guerra Mundial con estos múltiples conflictos en Europa. Alemania realizó una invasión a Francia a través de Bélgica y se intentó cercar el ejército francés que había atacado la región fronteriza de Alsacia. Pero a pesar de que el ejército alemán estaba a tan solo 40 kilómetros de París y gracias al apoyo de Inglaterra, Francia pudo resistir en la llamada Batalla del Río Marne en 1914. La Triple Entente y la Triple Alianza sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, que se cambió de bando, el Imperio de Japón y Estados Unidos fueron algunos de los que se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a la Triple Alianza, llamada también las Potencias Centrales. Con estos cambios, el conflicto se extendió y algunas de las principales ofensivas fueron la de los alemanes en febrero de 1916 y la de los británicos en julio del mismo año. En marzo de 1917 comenzó el desenlace de la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa y la salida de Rusia de la Triple Entente. Italia logró derrotar la mayor parte del ejército austrohúngaro y los franceses y británicos ocuparon los Balcanes. Luego de estos acontecimientos, las potencias centrales se fueron rindiendo, pero fueron con los armisticios de 1918 que la tensión europea se disminuyó. Un armisticio es un acuerdo para la suspensión de las agresiones entre dos bandos, y en el marco de la Primera Guerra Mundial, el más importante fue el del 11 de noviembre de 1918 por parte de Alemania, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial con la victoria de la Triple Entente. Más tarde, luego que se dieran 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles. Con la firma de dicho tratado, se establecieron condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad fue una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Alemania fue responsabilizada por la guerra, perdió 13% de su territorio y sus colonias, así como también se le obligó a reducir su ejército y pagar unas reparaciones de guerra a los vencedores. Un poco más tarde, en 1920, se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones, antecedente inmediato de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de garantizar la paz. Tras el fin de la guerra, las fronteras del mapa de Europa cambiaron por completo, y 4 grandes imperios dejaron de existir.
El Imperio Alemán y el Imperio Ruso perdieron una parte importante de sus antiguos territorios. Parte de Alemania permitió la creación de Polonia. También devolvió Alsacia y Lorena a Francia. Con algunos territorios que pertenecían a Rusia se crearon Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, mientras que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano se desmantelaron. Austria-Hungría se dividió en Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia, y el Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía y entregó algunas islas a algunas naciones de Europa. La Primera Guerra Mundial causó la Revolución Rusa, que permitió la creación de la Unión Soviética. Por otra parte, 10 millones de combatientes y entre 5 y 10 millones de civiles perdieron la vida en esta guerra mundial, y hubieron alrededor de 19 millones de personas que resultaron heridas. Segunda Guerra Mundial. Una de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial fue la política expansiva y de control territorial desarrollada en la tercera década del siglo XX por parte de los gobernantes de Japón, Alemania e Italia, ya que en este tiempo estas políticas no pudieron ser detenidas por la Sociedad de Naciones ni por las medidas de apaciguamiento adoptadas por países europeos, lo que condujo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero hubieron algunos acontecimientos antes de dicho suceso. En 1931, Japón invadió Manchuria y en 1932 ocupó la región al norte de la Gran Muralla y llegó hasta Shanghái, China. Por tal razón, Japón fue expulsado de la Sociedad de Naciones en 1933, pero más tarde, en 1937, emprendió una segunda campaña militar hacia China. En 1933, Hitler fue nombrado canciller alemán y puso en marcha su programa político con ideologías del nazismo, y en este mismo año, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. Sus principales ideas eran la negación del Tratado de Versalles, decisión concretada en 1935, así como también la idea de la superioridad de la raza alemana y su derecho a imponerse a los latinos, gitanos, judíos, etc. y otras ideas. En 1941, lastimosamente, unos 11 millones de judíos de Europa fueron llevados a campos de concentración para su exterminio. Hitler dirigió gran parte de la economía para que Alemania volviera a ser una potencia militar y naval, y recuperó la región de Sarre y militarizó Renania en 1935 y 1936 respectivamente. El ejemplo que mostraba Alemania y Japón con su expansionismo llevó a Italia a hacer lo mismo en 1935 invadiendo Etiopía, y abandonó también la Sociedad de Naciones en 1936. Los gobiernos de Alemania, Italia y Japón estrecharon vínculos políticos por el entendimiento ideológico que tenían. Entre Alemania e Italia, en octubre de 1936 se creó el eje Roma-Berlín, y en noviembre del mismo año, Alemania firmó con Japón el pacto anti-Comintern, al cual luego se les unió Italia. Para 1938, Hitler continuaba con sus planes de expansión territorial de Alemania. En marzo de este año se unió Austria y más tarde se anexó toda Checoslovaquia a sus territorios. El 1 de septiembre de 1939, Polonia, que había nacido de la anterior guerra mundial, fue invadida por Alemania y la URSS. Por tal razón, Francia e Inglaterra le declararon la guerra a Alemania. Este suceso marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1940, Estonia, Letonia y Lituania, es decir, los países bálticos, Finlandia, Rumanía y Bulgaria, fueron invadidos por los soviéticos, pero en los años siguientes, la Alemania nazi logró atacar y controlar la mayor parte de toda Europa. A partir de diciembre de 1941, la guerra europea se convirtió en un conflicto mundial. El 7 de diciembre de 1941, la Armada japonesa atacó en Pearl Harbor la flota estadounidense. Con colaboración de los japoneses, Alemania e Italia le declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Pero ¿cuáles eran los bandos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Pues por una parte estaban las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, quienes contaron con la colaboración de Croacia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, entre otros. Y por otra parte estaban los aliados, conformados por Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, Estados Unidos y China,
quienes también contaron con el apoyo de varios países como Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Polonia, colonias del Imperio Británico y de Latinoamérica países como Brasil, México, El Salvador, entre otros. En 1945, entre febrero y abril, liberaron a Hungría, Checoslovaquia, Austria y Prusia Oriental, y los británicos ayudaron a la liberación de Grecia. Los rusos tomaron Berlín, y ante esta situación, Hitler entregó el poder y se suicidó el 30 de abril de 1945. Todos estos acontecimientos permitieron el comienzo del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, ya que a inicios de mayo de 1945 Alemania se rindió en la guerra. Japón no desistió con sus planes militares, por lo cual Estados Unidos intervino y soltó una bomba atómica en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y otra en la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. Esto provocó la destrucción casi total de dichas ciudades japonesas y que Japón se rindiera, y con ello el fin de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los países aliados, Alemania, Italia y Japón tuvieron que dar una rendición de cuentas. Lastimosamente, la Segunda Guerra Mundial dejó 60 millones de muertos entre civiles y combatientes y 35 millones de heridos, convirtiéndose en la guerra más devastadora en la historia de la humanidad. Los líderes de las potencias aliadas realizaron una serie de conferencias con las que se repartió Alemania en bloques a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS. La capital de Alemania, Berlín, se distribuyó de la misma forma. De esto hablaremos en un próximo video. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando se publique este video. Por otra parte, en junio de 1945, en la Conferencia de San Francisco, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para ser una organización internacional que velara por el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas todo el nuevo contenido que se subirá en este canal. Hasta pronto.